viendo algunos temas importantes. Además de ver los temas, también debo hacer referencia y debo dar la más cordial bienvenida pues a ustedes y hacer referencia con respecto a los horarios, ¿verdad? De 18 a 19 es esta jornada, que sin embargo ya les había comentado el día de ayer, nos vamos 10 minutos antes con el único objetivo de apoyar a los compañeros quienes también llevan en la segunda hora de esta jornada nocturna algún otro curso. En ese sentido, entonces, vamos a iniciar con los compañeros que están. Ayer les dije, mire, las diapositivas las vamos a pasar. Creo que ya mi compañero Fernando, pues lo vamos a hacer llegar estas diapositivas y para que ustedes de alguna manera pues puedan iniciar teniendo los mismos. Mi sugerencia es no dejar a tiempo el tema de estudio, esto debido a que se nos olvida, se nos complica y a última hora pues a última hora se nos acumula la cantidad de hojas a leer y queremos aprender todo pues en un solo acto o en un solo día previo al examen. Entonces, que no nos vaya a ocurrir ese tema. Iniciamos con la clase, con las personas, ahí sí que por el respeto de los compañeros que ya están. Y iniciamos de la siguiente manera. Va. Estamos entonces. Vamos a hablar ya de nuestro curso y vamos a hacer una pequeña como reseña histórica a manera de introducción sobre métodos alternativos de solución de conflictos como el curso principal y iniciamos de la siguiente forma. Es decir, en todas las etapas de la civilización se han presentado diferencias entre los seres humanos a partir de la formación del Estado moderno. Se ha monopolizado la facultad de resolver las controversias surgidas entre las personas por la vía del proceso judicial o administrativa. Entonces, en todas las etapas de la vida, de la civilización humana, pues existen controversias. La primera práctica, inclusive si vemos retrospectivamente, en la etapa de la necesidad de la persona de relacionarse con otra. Entonces, existe para la satisfacción de sus necesidades. A partir de ahí surge también la necesidad o la existencia de los diferentes puntos de vista y en base a eso pues surge la necesidad de en los conflictos como una herramienta inclusive de desarrollo. Venimos y entramos en la etapa moderna y a partir de esta etapa, esto como dije a manera de introducción del curso, a partir de la formación del Estado moderno se ha monopolizado la facultad de resolver las controversias. En este momento, si vemos, existen o los juzgados inclusive emiten resoluciones a favor de una persona determinada, de un grupo social determinado, esto inclusive por el régimen económico o distintos elementos que hacen inclinar inclusive o los acercamientos, las instituciones, los puestos en la etapa moderna. Entonces, esto hace que exista la necesidad, esta última necesidad de resolver las controversias surgidas entre las personas en la vía judicial o administrativa. Seguimos, como dije, esto es a manera de introducción. Y hasta los conflictos más insignificantes son dirimidos en los tribunales, lo que ocasiona un congestionamiento general, gastos exorbitantes para las partes, por consiguiente el Estado a través de diferentes instituciones. Entonces, ahora en la actualidad hemos visto y lo vemos, hago como una pequeña, pues,
reseña de la misma situación y lo vemos, cualquier conflicto interno, inclusive cualquier diferencia interna propiamente de una familia, lo primero es poner una denuncia, ¿verdad? Con esto, inclusive esas controversias, 5, 10, 15 minutos después, las personas pues ya han conciliado, ¿verdad? Y, y en ese orden de ideas, las denuncias ya iniciaron, con ellos se congestiona inclusive los procesos, los juzgados, y es necesario tratar de venir y descongestionar esa parte, lo del tema de los juzgados, la cantidad de trabajo que se acumulan. Por ejemplo, un tema bien relevante y en la actualidad vemos los casos de violencia contra la mujer, por ejemplo, vienen y ya se presenta la denuncia. Yo, en mi caso, lo hemos vivido en la oficina y viene la mujer y nos dice, mire, disculpe, nosotros ya presentamos, ya comparecimos a presentar el desistimiento. Y pues el Ministerio Público, el órgano jurisdiccional competente, pues no desestima ese proceso. Y entonces la misma ley pues protege a las personas. Eso no quiere decir que, miren, no hagan las denuncias, no, ustedes tienen el derecho de hacer las denuncias, deben hacerlas de forma consciente de lo que están haciendo, de sus actuaciones ante los órganos jurisdiccionales competentes. En ese sentido, entonces, viene y se congestiona los órganos jurisdiccionales, porque nuestra misma ley o la ley que protege a las mujeres en este tema, pues no permite desistir de una denuncia. El proceso debe llevarse a cabo y con ellos los órganos del Estado, el Ministerio Público, por ejemplo, en su caso, debe iniciar y realizar todas las diligencias correspondientes con respecto a ese proceso. Y seguimos a mediados del siglo XX, y como consecuencia de la lentitud del congestionamiento en la administración de justicia, el pago exceso de la población a la justicia para la solución de sus controversias, se revive antiguas instituciones jurídicas que desde el derecho romano en la época de Cicerón, prácticamente desde a mediados del siglo XX, surge esta idea de descongestionar los órganos jurisdiccionales competentes. Esta iniciativa también lo regula inclusive el derecho romano, que es la base principal de nuestro ordenamiento jurídico y especialmente de nuestro derecho civil. En esa etapa entonces acudían a los órganos, en la época de Cicerón, acudían a los juicios de árbitros, y quienes resolvían sus controversias según el principio de equidad. ¿Se recuerdan entonces? En esta época su finalidad era comparecer ante o en los juicios de árbitros tomando en cuenta el principio de equidad para resolver sus controversias. Hacemos énfasis en esta. Es el primer principio fundamental con respecto a los métodos alternativos de la solución de conflictos. Al igual que si vemos en el derecho laboral existen principios tutelares propiamente del trabajador. Este es uno de los principios básicos para poder aplicar los métodos alternativos de solución de conflictos. En este momento de la historia nace la necesidad de la denominación de métodos alternativos de conflictos, pudiendo abreviarse, ya saben, MASC, que lo tienen en pantalla. A partir de este momento debemos de iniciar a familiarizarnos con ese tema en especial, MASC. En los Estados Unidos de Norteamérica, tendiente a recuperar esas antiguas figuras, reorientándolos y adecuándolas a la realidad tanto humana como de forma colectiva dentro
de un nuevo orden social. En ese sentido, entonces, la iniciativa la toma Estados Unidos de Norteamérica para venir y crear una nueva institución, además de los órganos jurisdiccionales competentes, crear aplicar este método de mediación, de resolución de conflictos. En ese sentido, entonces, el método alternativo de solución de conflictos nace en los Estados Unidos a mediados del siglo XX, en la época de Cicerón. Juicio arbitral. Con esa es el antecedente primitivo, digámoslo así, de este método. En ese orden de ideas, seguimos y hablamos, se regula o se controla el comportamiento de las personas a través de códigos establecidos que se le denominaban ley. Eso, el órgano jurisdiccional competente, finalidad principal es la ley, velar por el cumplimiento de las leyes. En este otro tema, en los métodos alternativos de solución de conflictos, ya vimos el principio de equidad. Debe estar basado en el principio de equidad, lo justo para ambas partes. No específicamente, no quiere decir que vamos a violar la ley, que sin embargo la misma faculta o crea inclusive estos órganos para aplicar este método que ya estamos hablando, ¿verdad? MASC. Tenemos la conciliación como una opción válida por la misma ley y por los acuerdos de paz y el progreso de modernización de los organismos judiciales son aplicados a través de métodos para la resolución de conflictos con el propósito de agilizar la administración de justicia. ¿Cuál es el propósito fundamental o final de venir y crear métodos alternativos para la solución de conflictos? Primero, agilizar la administración de justicia, descongestionar a la carga de trabajo a los órganos jurisdiccionales competentes, no solo a los órganos jurisdiccionales competentes, a las instituciones obligadas a realizar inclusive realizar o socavar o coadyuvar con todos los elementos y medios de prueba suficientes y necesarias para el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales competentes. Dígase dentro de los órganos jurisdiccionales competentes, los juzgados, ¿verdad? Quienes son los que están facultados para la aplicación de las normas. Por estos nuevos métodos es posible el cumplimiento de los acuerdos, mantener un control para el debido proceso y el cumplimiento de la ley. El MASC es una materia de derecho privado. Creo que a estas alturas varios compañeros no saben de esta clasificación. Existe una clasificación del derecho, esto es para su mañana, y entonces para mejor entender de este último tema, el derecho se clasifica en derecho privado y en derecho público. Derecho privado y derecho público. El derecho privado lo regula normalmente o lo regula nuestro Código Civil, el Código Notariado, Código del Comercio, y el derecho público lo regula y el Código Penal, por ejemplo. El derecho público es de interés eminentemente público y el privado, por ejemplo, los contratos. Ese es precisamente uno de los temas especiales de este tema. Y el del derecho público es de interés nacional. Existe, por ejemplo, una violación a un derecho, es de derecho. A un derecho, por ejemplo, de un estado determinado, es de derecho público. Es de interés de todos sus ciudadanos. Y en un contrato, dos personas particulares resuelven, inclusive podríamos decir, una controversia y es de derecho privado. Entonces existe esa clasificación, derecho privado y derecho público. Esto a grosso modo, ustedes en su pensum van a tener toda esa clasificación, inclusive creo que son 2 cursos de derecho privado y derecho público, pero a manera de introducción, hoy ustedes
en el recorrido de su desarrollo, de su pensum y su semestre en la facultad, pues van a encontrar esta clasificación y este método alternativo se encuentra ubicado en el derecho privado. Así lo clasifica en nuestro ordenamiento jurídico, razón por la cual, o nuestros tratadistas, razón por la cual debemos tener en cuenta ese tema, aunque también se aplica en derecho público o bien en cualquiera de las relaciones de las personas. Entonces, las relaciones de las personas, dígase, como dije inicialmente, compañero, por favor, su audio. Entonces, dígase, el derecho, las relaciones de las personas se encuentran ubicadas en el derecho privado. Este método se encuentra regulado en el derecho privado. Cuando se creó este pensum de estudios de esta preespecialización, lo ubicaron en esta rama del derecho y por eso lo vamos a estudiar para cuestiones de este curso en el derecho privado. Venimos entonces. Perdí, ¿verdad? De las diapositivas. Ahí está. Teoría del conflicto. Iniciamos con el punto número 1. Debo hacer énfasis a partir de este momento con respecto a lo que vimos, ¿verdad? Nos hace falta un tema que dejo de tarea, que al final de cuentas lo vamos a poner, que sin embargo deben tener en cuenta. Nosotros iniciamos hablando de historia. Ustedes hicieron el trabajo, la operación del programa del día de ayer y pues no encontramos la definición de métodos alternativos de la solución de conflicto. No está en el programa, que sin embargo, pues de tarea, cada uno de nosotros debe investigar y definir qué son métodos alternativos de solución de conflicto. Aunque el día de mañana igual lo vamos a desarrollar porque es nuestro curso. Cuando iniciamos hablando de cada curso, yo normalmente inicio definiendo el curso. Normalmente en el programa del pensum se encuentra definición del curso, por ejemplo, derecho civil, conjunto de principios, doctrinas y normas, y así sucesivamente. En el tema de métodos alternativos de solución de conflictos, inicia el desarrollo del pensum con el punto número 1, estableciendo teorías del conflicto, ¿verdad? Entonces, no hemos definido en sí los métodos alternativos de la solución de conflicto. La tarea, definir métodos alternativos de solución de conflicto, que es nuestro curso. Por favor, compañeros. Entonces, seguimos. Teoría del conflicto. Ya iniciamos con el punto número 1. Definición del conflicto. Kenneth Boulding, una situación de competencia. ¿Qué es conflicto en sí? Ellos dicen que conflicto, la teoría del conflicto o definición del conflicto, es una situación de competencia en que las partes están conscientes de la incompatibilidad futura, posiciones potenciales y en la que cada una de ellas desea ocupar una posición que es incompatible con los deseos de otra. Sus elementos claves, inclusive, una situación de competencia. Ellos ven como una lucha de partes, una situación de competencia en que las partes hay dos partes, deben haber dos partes, las partes, porque no puede existir conflicto con una sola de las partes, una parte, una sola persona, digámoslo así, porque él tiene su propio criterio y debe asumirlo la propia persona. Pues cuando existen dos personas, hay dos criterios, dos formas de pensar, y entonces existe un conflicto por falta inclusive de acuerdo, ¿va? Que las partes están conscientes en la incompatibilidad futura. Están conscientes, existe un criterio, existe una forma de pensar de la persona en que no está de acuerdo en una determinada actitud o un determinado criterio, y debe existir otra persona que contraviene ese criterio para que inicie a tener conflictos, ¿verdad? La compatibilidad futura y posiciones potenciales.
Es incompatible con los de otras personas. Eso dice que su criterio es incompatible con el de los deseos de otra persona. No hay compatibilidad, no hay unidad de criterios. Entonces, inclusive nosotros los abogados somos una de las personas que tenemos criterios diferentes inclusive de llevar un proceso, de resolver los elementos, los recursos a interponer. Normalmente nos aliamos, como decimos comúnmente, de otra persona para poder entender e interpretar la ley, ¿verdad? Para unificar criterio o más bien ampliar los conocimientos. Hay criterios diferentes en ese tema. Si el criterio diferente de dos personas se refiere, por ejemplo, a un bien inmueble, entonces ese bien inmueble puede crear un conflicto. Bueno, de bono, así se llama el tratadista, establece, es un choque de intereses, valores, acciones o directrices. Entonces, para él, un conflicto es un choque de intereses. Hay dos intereses distintos, hay dos personas pensantes totalmente diferentes y pues establecen que cada uno de ellos tiene criterios diferentes. Entonces, ¿cuál en sí es la causa? Ya sea por valores diferentes, por acciones diferentes, por culturas diferentes, por su forma de entender y de comprender un tema totalmente diferente, y entonces hay conflictos. La Real Academia Española define el conflicto como, proviene del latín conflictus, como apuro, combate, lucha, pelea, enfrentamiento, situación desgraciada y de difícil salida. Eso para la Real Academia es conflicto, una controversia, un combate, apuros, una pelea, un enfrentamiento, es conflicto. Muchas veces nosotros no ponemos importancia a las cosas que decimos. Mire, conflicto. El conflicto es un tema e inclusive es frecuente hacer diario, cotidiano, que sin embargo, para definirlo, es muy, muy complicado. En nuestra tengo problemas, que tengo un conflicto, que tengo problemas. Definir un problema, definir un conflicto, es muy diferente, muy difícil. Muchas veces es difícil. Y entonces la Real Academia también emite su opinión y define la teoría del conflicto, o más bien define qué es conflicto. En nuestros exámenes técnicos profesionales debemos aprender a definir todas, inclusive eh, los elementos propios que se usan dentro de nuestra profesión. No hay nada que no pudiéramos definir y debemos definir técnicamente. Pero seguimos con este tema y ahora sabemos que definir un conflicto, ya sabemos y podemos aumentar nuestro conocimiento tomando en cuenta estas definiciones. La noción de conflicto no se limita a las relaciones intergrupales o colectivos. También abarcan las relaciones interpersonales o individuales. Venimos y nos enfrentamos, ahora ya sabemos que conflicto es el confrontamiento, es la lucha, es la pelea, es el enfrentamiento, cuál es la causa, los valores, decía Bono en la definición anterior, ¿verdad? Son acciones, directrices diferentes o la forma de pensar, de entender, que sin embargo venimos y lo clasificamos y existe una clasificación. La noción de conflicto no se limita a las relaciones intergrupales. Así que no solo es de grupo, también abarca a las relaciones interpersonales e individuales. Entonces, ya hay dos clases de conflictos: los grupales o colectivos y los conflictos interpersonales o individuales. Seguimos con ese tema. Conflictos individuales. ¿Y cuáles son los conflictos individuales? Dice, la investigación para la paz es un órgano propiamente que limitó a emitir una opinión. La noción del conflicto queda reducida a las relaciones interpersonales.
definiéndola él mismo como una situación social en la cual un mínimo de dos partes pugnan al mismo tiempo por obtener el mismo conjunto de recursos escasos. Entonces, la noción de conflicto queda reducida a las relaciones interpersonales. Eso dice digámoslo, este tratadista a través de este órgano de investigación para la paz, y definieron en una de esas reuniones este tema y dicen que los conflictos es eminentemente personal. Para ellos es eminentemente personal. Esto debido a que si no existiéramos como personas de forma individual, creo que ustedes en su derecho civil hablaron de las clases de personas, ¿verdad? Personas individuales y personas jurídicas. Entonces, y en este tema estamos hablando de personas individuales, que si no existen personas individuales, por ende, no debe existir conflicto. Si existe un grupo de personas individuales en el segundo párrafo dice, una situación social en la cual un mínimo de dos partes pugnan al mismo tiempo, los requisitos que establecen dos partes, debe existir dos partes que están en controversia con respecto a un determinado tema en especial. Pugnan las dos partes y creen tener los mismos recursos suficientes. Esto muchas veces ocurre, por ejemplo, en un tema individual. Como esto puedo poner como ejemplo por el tema de los linderos de un bien inmueble. Existen dos personas que pues han adquirido bienes inmuebles, una a la par de la otra, contigua a la otra. Entonces, pero las medidas inclusive no como decimos comúnmente, no cuadran. Eh, existe como que las mediciones se sobrepasan o se sobreponen a la propiedad del vecino, y él también a la hora de medir, pues existe, las medidas no están completas para cada una de ellas, y ellos creen tener sus derechos, sus recursos, y la misma ley los protege, pero legalmente existe en ese caso una controversia, un conflicto legal en este tema. Existe dos partes contrapuestas, reclamando inclusive la fracción que les hace falta a cada uno de ellos. Y eso es inclusive causal de comparecer ante un órgano jurisdiccional competente. Los conflictos también se ven, por ejemplo, en los juzgados correspondientes. Existe un conflicto, llegan al juzgado y nosotros alegamos muchas veces, por ejemplo, en un caso de accidente de tránsito. Ah, no, yo qué sé, el motorista pasó en rojo y el del vehículo iba pasando en verde, por ejemplo. Existe un conflicto, hay una controversia, hay dos partes. La pregunta es quién tiene la razón, ¿verdad? Y entonces, ¿y cómo resolver ese tema? Y si resuelven su tema en la calle, por ejemplo, ellos se ponen de acuerdo, ¿no? Cada quien con su daño, pues va y está y resuelven. ¿Estamos? Y si aparece el notario o el abogado asesorando, aparecemos nosotros, ustedes asesorando y resuelven un tema. Estamos inclusive ante una figura de métodos alternativos de solución de conflicto. Y por eso, ese precisamente es la causa por el cual estamos hoy aquí recibiendo este curso. He ahí el interés de la universidad de apoyarnos con este tema, con estos temas interesantes, ¿verdad? Seguimos. Conflictos colectivos. Ahora, ¿cómo funciona? Si el motor principal para que exista conflicto es la persona individual, la persona física, y ahora la persona social, la ficticia que nosotros conocimos ya en derecho civil, pues es esta, la colectiva, afecta a una empresa, a un sector económico, su resolución tiene efectos generales. En las relaciones laborales, conflicto que enfrenta a los trabajadores a través de sus representantes con los empresarios. Entonces, cuando viene el sindicato de trabajadores, inclusive podemos decir del Estado, ¿verdad? A través de las personas que ejercen la representación legal con el Estado, también
la parte patronal y el trabajador, ¿verdad? Inclusive se crean comités ad hoc. Existe un conflicto porque hay intereses de no una persona, de varias personas, que sabemos muy bien en el código, en el derecho civil, que ya vimos a estas alturas, que también tienen personería propia e independientes. Entonces se puede ejercer y puede crear un conflicto. Que ese ejercicio de esa representación no es responsabilidad eminente o propia del representante, es de la entidad al cual representa. El conflicto, una vez generado, no se destruye, al igual que la energía, solo se transforma. Bueno, no vamos a hablar todavía de esto. Hablemos del conflicto colectivo. Solo en derecho laboral existen conflictos. Nosotros los abogados debemos estar al día con todo prácticamente. Si bien ustedes se recuerdan, en las noticias fue bastante el año pasado, inclusive de una comunidad por Sololá, por Totonicapán, creo que fue Toto, en el cual estaban y tenían un conflicto de linderos de dos municipios. Existe un conflicto, es un conflicto general, entonces es un conflicto colectivo. A ese tema nos referimos con respecto a los conflictos colectivos. Eso a manera de ejemplo. El conflicto, una vez generado, no se destruye, se crea el conflicto. Hay conflicto y debe resolverse de alguna manera. Y el conflicto no se destruye, porque podemos decir, por ejemplo, en ese lindero del limítrofe territorial que tuvo esa comunidad, inclusive nosotros como Estado de Guatemala tenemos y fuimos invitados a emitir nuestro sufragio correspondiente y ustedes saben de qué hablo, ¿verdad? Belice. Esos conflictos no pueden, bueno, destruyámoslo y se acabó. No se pueden destruir. ¿Qué vamos a hacer con esa gente? ¿Va? Y entonces solo se transforma, debe transformarse. ¿Cómo? Alguien debe perder. Si llegamos a un arbitraje, nosotros pedimos para conocer que los órganos jurisdiccionales competentes pues conozcan ese tema, inclusive hasta someternos a un tema arbitral, que es precisamente el tema que estamos viendo. En ese sentido, entonces, podemos hablar de los conflictos colectivos. ¿Cómo se resuelven? Los vamos a ver en el desarrollo de este programa, que sin embargo, en este momento, a manera de ejemplo, son los conflictos colectivos. Por otro lado, el arte de conciliar consiste en encauzarlos constructiva y positivamente. La idea es que finalizar un conflicto, un tema, de forma armoniosa, en paz muchas veces, y no llegar en la guerra. Y si hablamos de guerra, viene a mi mente la que todos sabemos en Israel, ¿verdad? Pero no voy a hablar de ese tema. También es un conflicto internacional que si se desemboca en este tema, que ya sabemos que se enfrentaron por esa vía, y entonces es el fin o es la manifestación rotunda más grande el tema de conflicto. Concluimos que conflicto, Antonio Guillermo Rivera establece, es una divergencia de intereses, divergencia, no acuerdo. Es una divergencia de intereses, valores, sobre puntos que generan enfrentamientos en cuanto a persecución de objetivos, donde muchas veces la oposición entra en juego, produciendo, en algunos casos, escalamientos irracionales. Escalamientos irracionales. Divergencia de intereses. ¿Cómo inicia? ¿Cómo inicia un conflicto? Inicia con el pensamiento inclusive de una persona, luego la manifestación de voluntad de esa persona y luego el confrontamiento y posteriormente inclusive si fueran colectivos, enfrentamiento armado, ¿verdad? Y la manifestación, ¿sí? Escalamiento irracional hasta la muerte. Y hemos visto, y en este limítrofe territorial municipal que hacía referencia, hubieron muertos. Y si ustedes están actualizados,
más o menos sabe inclusive el número de pues, fallecidos que, que, se, que dejaron la vida o que perdieron la vida en ese lugar. Dice, ¿por qué existe el conflicto? ¿Por qué existe en sí el conflicto? Lástima por razón de tiempo, si no, pues iniciaría preguntándoles a ustedes, mire, ¿por qué inicia el conflicto? El conflicto existe porque las personas son diferentes. Si todas las personas tuviéramos unidad de criterio, uniformidad de pensamiento, entonces no hay discusión y no hay conflicto. Inicia toda vez inicia por las diferencias que existen, la forma de pensar. Esta es la razón fundamental de su origen. Siempre habrá diferencia en las personas por criterios. ¿Cómo inicia un conflicto? Muchas veces un criterio. No, yo entiendo que la ley es de esta manera o se interpreta de esta manera, es esta y esta. Y la otra parte establece también y dice el Ministerio Público, si vamos en lo penal, eminentemente es objetiva, dice, pero sabemos que es eminentemente acusador, ¿verdad? Entonces, eh, tiene su postura y nosotros, como abogados defensores, decimos, mire, no, la ley se interpreta de esta manera. Entonces, existe un criterio, una forma de interpretar diferente. Inicia un conflicto. Si nos ponemos los abogados guatemaltecos y los abogados beliceños, entonces es un conflicto. Y si de esa resolución nosotros no arribamos a un acuerdo y existimos un confrontamiento armado y después de repente y se nos viene la guerra, ¿verdad? Es útil referirnos al conflicto como un conjunto de propósitos. Muchas veces se inicia con nuestras ideas llevar un propósito, métodos, conductas divergentes. Nuestras conductas no son iguales. Origen del conflicto. Entonces, Herbert Ortega Pinto indicó lo siguiente. En el desarrollo y devenir histórico del conflicto ha ocupado y ocupa un lugar decisivo de las relaciones sociales como elemento dinamizador que ha cambiado y marca la historia. Bueno, mire, el origen del conflicto es necesario. Este conflicto, muchas veces, de conformidad con este tratadista, regula y establece que el conflicto a veces es necesario y tiene mucha justa razón, ¿verdad? Tiene mucha razón esto en base a que conlleva el desarrollo. ¿Y cómo lo hace? Lo hacemos nosotros en la vida real, lo hacen ustedes estudiando como compañeros y decimos si alguien puede ser abogado y por qué no puedo ser yo, ¿verdad? Y entonces es como una lucha, hay un criterio. Alguien, el vecino pudo pues graduarse de abogado y por qué no lo puedo hacer yo. Lleva muchas veces a un desarrollo. En el campo, por ejemplo, en la agricultura, alguien produce una zanahoria, por ejemplo, y el vecino también necesita. Y crea, inclusive trata de imitar a la otra, porque conlleva el desarrollo. Y si no, y lo podemos ver muchas veces, nuestros conciudadanos paisanos radicados en los Estados Unidos de Norteamérica, alguien pudo, y los otros conciudadanos dicen, también me voy y yo también quiero el desarrollo, ¿verdad? Y este grupito que también se quedó en México, ¿verdad? Ya sabemos esa historia. Entonces, no es eminentemente conflicto como un ente que destruye, también construye, si lo vemos desde el punto de vista objetivo. ¿Y por qué resulta un conflicto el ir, por ejemplo, a los Estados Unidos, como les estaba comentando o hablando? Pues es un conflicto, existe un obstáculo, alguien pudo, yo también, no tengo los recursos y se vuelve conflicto, pero pudo llegar, ¿verdad? Y después pagó la deuda. Y después nuestro país depende, ¿qué? 40% del total de remesas, ¿verdad? Seguimos. Si pensamos de conflictos armados
intergrupales, nos encontramos con miles de ellos a lo largo de toda la historia de la humanidad, lo cual ha fomentado la concepción negativa de la paz. La guerra es la parte contraria de la paz. Su finalidad muchas veces es el conflicto y la finalidad de este programa, de este método que nosotros iniciamos hoy, la finalidad especial es la paz, buscar una solución ecuánime, de conformidad con el principio del más, regula la equidad, equidad para todos. La guerra es la forma más llamativa e importante de los conflictos sociales. Es la más llamativa y es la más importante. Es el cúspide último de los conflictos. Inicia todo con un pensamiento y terminamos con una guerra. Según Wers, sobre el origen del conflicto, tal proceso se origina por la llamada historias del preconflicto, es decir, las pasadas controversias entre las partes. Muchas veces hubo una pasada controversia, nosotros queremos seguir, esto ocurre mucho con la herencia, nuestros antecesores por dignidad tienen esta costumbre, esta cultura, esta forma de pensar, y entonces nosotros también decimos que el patrimonio Petén es nuestro patrimonio, creemos también, y somos mayas y así sucesivamente, ¿verdad? Creemos y peleamos esta cultura, los conflictos inclusive de nuestros antepasados. También se origina por la estructura de liderazgo. No solo es el conflicto de las costumbres y todo ese tema, con el desarrollo vienen y alguien resulta y desarrolla un liderazgo bastante y nosotros o varias más personas también desean crear un nuevo líder, pues alguien que le hace, que le inicia a ser la contraparte de la otra persona, entonces se crea un conflicto por la formación de las partes polarizadas o monopolio. Polarizan, como dije inicialmente, inclusive las instituciones del Estado, inclinar a favor de cierta persona, no solo, no me refiero exactamente a los órganos jurisdiccionales, sino fuera de ellos, donde inicia en sí el conflicto. Esto ocurre, esto es lo que causa el fenómeno llamado precipitación del conflicto. Si existe, por ejemplo, dos personas, inclusive muchas veces son hermanos, y uno de ellos resulta teniendo un liderazgo, por ejemplo, para un partido político y no toma en cuenta a su hermano, el hermano viene y crea también un subgrupo para confrontar, y entonces son ideas propias. Con el inicio de esos pensamientos controvertidos se crean un conflicto y muchas veces inician y el que está en el poder, por ejemplo, monopoliza las instituciones, inclina las resoluciones de las instituciones a su favor. Esto es la causa, el fenómeno llamado precipitación del conflicto. Cuando dos líderes en conflicto se encuentran y casi con el mismo poder de liderazgo, se precipita el conflicto. Otras diferentes razones por las que las personas tienen discrepancia. Mire, todo inicia con la discrepancia. Con el pensamiento es como penal. Si vemos en penal, para la comisión de un hecho constitutivo de delito debe iniciar primero con, pues debe pasar en la mente de la persona, porque es un delito doloso, un delito. En los casos de los delitos culposos, son eminentemente fuera de la voluntad de la persona. En los dolosos inicia con el pensamiento de la persona, en la mente de la persona, y no constituye delito hasta su manifestación externa. En este caso es similar, o más bien es el mismo tema, ¿verdad? Existen entonces otras diferentes razones por las que las personas tienen discrepancias. Una de las principales es que las personas ven cosas de diferente manera, ¿verdad? Un proyecto lo ven diferente. Inclusive tomar, por ejemplo, como es común tipificarlo como delito, inclusive acusando los medios de comunicación, emitiendo sentencia. Nosotros, para recomendación de su haber cotidiano, pues debemos emitir nuestra opinión
de conformidad con la ley. Entonces, quieren cosas diferentes, tienen diferentes estilos de vida. ¿Por qué inicia un conflicto? Porque tienen cosas diferentes, porque uno tiene más, otro menos, ¿va? Tienen diferentes estilos de vida, donde viven, ¿va? Del actuar, cómo actúan, son diferentes. Unos tienen el liderazgo nato dentro de ellos, ¿verdad? Y otros no, y se lo crean, ¿verdad? Y sí se puede. De dirigir, de resolver, suponen que deben ser diferentes. Las personas pueden ver las cosas diferentes de acuerdo con los estados de ánimo, condiciones físicas, estado de sueño y otros factores más que vienen a contribuir a desarrollar el conflicto o aumentarlo inclusive más, ¿verdad? Y nuestra finalidad y la finalidad de este curso, de los métodos alternativos del MASC, es específicamente a resolver, no a disolver o a destruir el conflicto, sino a enfocarlo desde otro punto de vista, a llegar a un acuerdo, por ejemplo, ¿verdad? Eso nosotros como abogados vamos a ir viendo más adelante. A manera de ejemplo, les dije, mire, aparece un abogado en un accidente de tránsito, facciona un documento, tiene la calidad inclusive de título ejecutivo. ¿Cuál es su finalidad? Disolver el conflicto. Que ellos, cada uno contribuir a aportar elementos para solventar eh, un conflicto correspondiente. Considero, compañeros, mire, el tiempo es demasiado corto. A estas alturas vamos a quedarnos hasta aquí y el día de mañana vamos a desarrollar lo que queda del tema de conflicto y pues vamos a seguir. Las diapositivas las vamos a hacer llegar a través del grupo de WhatsApp con el coordinador. Así que inmediatamente finalizado el curso, eh, vamos a hacer llegar estas diapositivas, este material